Vamos a leer, hermanos, esta mañana segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. La palabra de Dios dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Recordamos que cuando Pedro escribe esta segunda carta, él ya está consciente, porque el Señor le ha revelado que su partida, su muerte física, está muy cercana, ¿sí? Así dice aquí en el versículo 14: en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él, en los primeros versículos hemos visto que está exponiendo la razón por la cual él considera que es necesario recordar siempre los fundamentos, recordar siempre la verdad de la vida cristiana, del Evangelio. Y esto básicamente es que nosotros somos, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, recibimos su justicia. Y la misma fe que aquellos primeros creyentes en Cristo, aquellos discípulos, los apóstoles tenían, nosotros recibimos de Él. Y junto a la fe, el Señor nos ha dado todas las cosas, todos los dones, todas las capacidades que Él nos manda ir añadiendo a nuestra profesión de fe. La fe, cuando es genuina, cuando es una fe, usando una expresión que usa el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:5, le dice: la fe no fingida que hay en ti, le dice. La fe no fingida. Porque puede haber una fe que es fingida, ¿verdad? Puede haber una fe que no es genuina, una fe que no es la fe que recibimos por gracia de Dios, por medio de la cual nosotros somos salvados, ¿verdad? Una fe que no lleva fruto, que no tiene obra, que no tiene testimonio, que no tiene buen testimonio. La otra vez también leímos en Hebreos 11, donde nos habla de aquello que para muchos es una definición de la fe, en Hebreos 11:1, que dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, ciertamente es así. Solamente que sigue con el versículo 2, ahí dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Entonces la fe es certeza, es convicción, pero ella lleva a que alcancemos buen testimonio. ¿Sí? No es que se queda nomás ahí en la certeza, en la convicción, sí, yo estoy seguro, sino que la fe nos lleva, así como llevó a Abel, ¿sí? Así va diciendo ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, y así sucesivamente. Todos ellos por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio. Por la fe fueron obedeciendo al Señor en lo que el Señor les iba diciendo, ¿sí? Por esto dice aquí Pedro: yo no voy a dejar de recordarles estas cosas,
y despertarles con amonestación, dice, despertarles. Voy a tratar que después de mi partida ustedes siempre recuerden estas cosas. Así que, hermanos, no es que las personas tienen que escuchar una vez el Evangelio y eso ya es suficiente. Sí, ya escuchó, ya es creyente, ya está bien. Ya sabe que es salvo porque sabe que sus pecados fueron perdonados y después, bueno, así como en Romanos 6 se plantea también, se había planteado porque posiblemente podríamos decir maliciosamente hacían esa consideración. Bueno, entonces ahora ya que somos salvos por gracia y no por la obra, vamos a perseverar entonces en el pecado, podemos seguir pecando para que la gracia abunde, vamos a pecar ya que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Esa era la cuestión que hacían y a la cual Pablo, por el Espíritu Santo, por supuesto le dice de ninguna manera, no es así. La gracia que nos salva por medio de la fe también nos enseña, dice Pablo a Tito, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? Y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así es. No es que como enseñan, y eso también está en la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro leíamos hace un tiempo también, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El que cree y vive como aquel que ha sido liberado y entonces ahora ha sido salvado y ha sido justificado, entonces ya no importa lo que yo haga porque no soy luego salvo por las obras, sino por la fe. No entendió nada. Porque ¿cómo si es que sos liberado del pecado vas a vivir otra vez en el pecado? Sos liberado de las consecuencias del pecado, no puedes estar viviendo otra vez en el pecado. ¿Sí? La conversión genuina es por gracia, por medio de la fe. Pero entonces esa gracia nos trae la vida nueva, la vida de Cristo, la vida que es guiada por el Espíritu Santo, añade el testimonio a nuestra vida, ¿sí? El Señor nos da eso. El Señor nos da esas cosas y nosotros tenemos que diligentemente añadir, así como veníamos leyendo en el capítulo 1 aquí en segunda de Pedro. El Señor quiere que tengamos siempre memoria de estas cosas y esto también quiere decir lo opuesto, quiere decir que puede suceder lo opuesto, quiere decir que podemos olvidarnos de estas cosas. Así leemos en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Podemos olvidar, podemos dormir en lugar de estar sobrios y vigilantes. Dice Pedro, tengo por justo el despertaros con amonestación. En segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Sí, siempre tenemos que examinarnos, hermanos. Sí, no tenemos que dormirnos sobre los laureles, es una expresión que se usa. Sí, dormir sí, yo estoy tranquilo porque ya me subí al carro y el carro está llevando a Cristo y ya está, yo ya no necesito hacer nada. Esa no es la enseñanza de la Escritura, hermanos. Acá dice en este versículo que leímos en 2 Corintios, examínense, porque si están en la fe, entonces se tiene que reconocer, o ustedes no pueden reconocer en su vida la presencia y la obra de Cristo. Y esto se repite constantemente con otras palabras en otros pasajes. Despierten, dice, despiértense. Vamos a leer Efesios 5 también, Efesios 5, 11 al 15. De esta manera dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nadie puede con propiedad decir, bueno, yo ya soy creyente, yo me bauticé, tengo mi certificado de bautismo, yo sé que soy salvo, y yo sé que la salvación es luego por la fe y no es por las obras. Esto es cierto, ¿verdad? Claro, somos salvos por la fe y no por las obras. Pero eso es para que no confiemos nosotros en nuestra propia justicia y confiemos en la justicia de Cristo. Para eso es. Para que depositemos nuestra confianza en la obra de Cristo. Él consumó ahí. No es para que en adelante yo ya no me importe o no me preocupe por obedecer y esas cosas. No es por eso. No es porque ya no importa lo que haga en adelante. Claro que sí importa, y el Señor no solamente nos hace justos por la justicia de Cristo, sino que quiere que seamos justos y santos en toda nuestra manera de vivir. Sí. Esa es su obra también, y para eso Él nos provee todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos da la virtud, sí, la fuerza para ser excelentes, conforme a su voluntad, y todas estas cosas que venimos leyendo. No podemos tener en poco el obedecer, no podemos tolerar en nuestra vida la desobediencia, el pecado. Si decimos creer, no podemos negar eso con nuestros hechos. Tito capítulo 1, versículo 16 también. Hay una palabra clara respecto a esto. A aquellos que, vamos a leer para ver exactamente cómo dice. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Entonces no cuenta, no sirve para nada. ¿Sí? Es una profesión que yo hago con mi boca, pero con mis hechos estoy diciendo no. ¿Verdad? No. Ni yo creo esto que estoy diciendo. ¿Sí? Estoy negando, así dice la palabra de Dios, con mis hechos, con mis obras. Y soy reprobado, dice, en cuanto a toda buena obra. Es necesario, es urgente despertar. Por eso aquí dice Pedro, yo
en tanto que estoy en este cuerpo, creo que es justo, es necesario despertarles con amonestación, dice, para que ustedes siempre recuerden estas cosas. Esta examinación debe ser siempre, así como está usada esta palabra aquí. No voy a dejar de recordarles siempre, dice, estas cosas, para que ustedes siempre tengan memoria de esto. Hay muchos que comenzaron bien la carrera en la historia cristiana. Muchos comenzaron bien la carrera, pero después abandonaron por el camino, se quedaron por el camino. ¿Sí? Y en Hebreos dice, si retrocediere no agradará a mi alma, dice. Y la palabra del Señor también nos habla del que persevera y todo eso. Cuando habla de esas cosas no está diciendo, bueno, tenés que procurar perseverar hasta el fin porque si no llegás al final de la carrera te morís, ¿verdad? O no, es que esa es la prueba de que la fe que tenemos no es fingida, es una fe genuina. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 10, dice, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden y pierden, sino de los que tienen fe para salvación. Hebreos 10:39 está eso. Pero nosotros no somos de los que retroceden y pierden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a Romanos 8:14 también, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 7, ahí en Gálatas dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es clara la palabra del Señor, hermanos, y abunda en estas cosas. Porque es necesario, ¿sí? No hay de ninguna manera un llamado a la conformidad. Sí, ya estoy salvo y a despreocuparme. Esto también sigue un poquito a lo que veíamos en la escuela dominical. ¿Cómo es que yo puedo permanecer en la palabra del Señor, ¿verdad? Y se acuerdan, leímos hoy un pasaje en Deuteronomio 17, 18 y 19. Fácil de recordar, ¿sí? Deuteronomio capítulo 17, 18 y 19, versículos 18 y 19. Dios les dio la instrucción para cuando llegaran a tener un rey, y les dice, el rey va a tener una copia de la ley, ¿sí? Una copia de la palabra del Señor, y va a leer todos los días, va a leer en la palabra de Dios, para que aprenda a tener temor de Dios. Y esa es una instrucción
para todos es similar, de hecho, a lo que le dijo a Josué. Por ejemplo, a Josué le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es, hermanos, esa es la clave. No es solamente, está bien, necesitamos hacer eso, pero no es solamente decir: Señor, guárdame y no me dejes desviarme y esas cosas, pero su palabra no estás leyendo, no le estamos escuchando y no estamos guardando, ¿sí? Porque para eso Él nos da, nos pone ahí a nuestro alcance justamente esta herramienta, esta fuente de alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todos los días, salvo que vos comas una vez a la semana, ¿verdad? Pero nadie vive así, ¿verdad? Entonces, así como te alimentás a tu cuerpo, necesitas alimentar a tu espíritu. Y el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen, dice. Y ahí está implícita la necesidad de escuchar su voz todos los días, para poder seguirle, ¿sí? Eso quiere decir andar también en el Espíritu. La vida cristiana es por fe, dice también la palabra del Señor, ¿sí? El justo por la fe vivirá. ¿Y qué implica eso? Implica oír, ¿sí? Porque la fe es por oír. La fe no es de generación espontánea, ¿sí? La fe es por oír la palabra de Dios. Y si el justo vive por fe, entonces todos los días tenemos que oír la palabra del Señor, la palabra de ese nuestro pastor, para seguirle, para andar en pos de Él. Tengamos memoria siempre de estas cosas, hermanos, así como aquí dice: yo no dejaré de recordarles, para que ustedes siempre se acuerden de esto. No tenemos que alejarnos de la luz, y la palabra del Señor es luz. Lámpara es a tus pies mi palabra, ¿verdad? Y lumbrera en mi camino. No, hay que alejarse de la luz, hermanos. Ustedes habrán tenido en alguna oportunidad, o algunas, o muchas veces, y ya han de saber que cuando uno está en un ambiente de luz, pero de pronto así sobreviene la oscuridad, algunas veces se corta la energía eléctrica en Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, y de repente así no vemos nada, ¿verdad? No vemos nada. Pero después de un momento empezamos a ver, ¿verdad? Así funciona nuestra retina, ¿sí? Se va agrandando así, Dios diseñó así, ¿verdad? Se va agrandando y empezamos a ver más o menos, empezamos después de repente hasta ya podemos andar caminando en esa penumbra, ¿sí? No, a lo mejor no podés agarrar a leer, ¿verdad? La palabra de Dios no podés agarrar a leer porque ahí ya te falta luz para eso, ¿sí? Pero para poder andar, resulta que así es también en la vida del Espíritu, ¿sí? Cuando salimos de la luz y entramos a la oscuridad, al principio molesta, pero después te acostumbras, ¿sí? Después nos vamos acostumbrando, ¿sí? Y de repente ya parece que no necesitas más la luz porque sí, igual veo, ¿verdad? Igual puedo andar así, ¿sí? Y nos acostumbramos y nos alejamos de la luz, pero no es igual, porque sin la luz suficiente no podemos andar en el Espíritu, no podemos escuchar la palabra de Dios. Y en ese sentido, y para terminar, les invito a mirar en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra y porque así inspiraste, Señor, a los que escribieron estas cosas para nuestra enseñanza, para despertarnos con amonestación y para tener siempre memoria de estas cosas, Señor. Padre nuestro, que no nos alejemos de la luz y que diligentemente vayamos día a día añadiendo a la fe estas cosas, Señor, tan importantes, que en el poder de tu fuerza proveíste el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, para poder mostrar la vida de Cristo en nosotros. Te alabamos, te damos gracias en su nombre. Amén.